Hebreos capítulo 12, ¿cierto? Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermano, vamos a leer desde el último capítulo del capítulo 11, primero el versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En el 12 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguna fornicación o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. 21. Y tan terrible es lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares y a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. A esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice el 29. El Señor nos bendiga, le damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dice el capítulo 11, ¿cierto? El versículo 11 del capítulo 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es verdad, mi hermano, cuántas veces a nosotros se nos ha corregido dentro de la iglesia, ¿cierto? Y nos sentimos, ¿cierto? No todos, porque algunos, ¿cierto? Reciben con gozo, ¿cierto? La corrección del Señor. Cuando el Señor, ¿cierto? Toma un instrumento, ¿cierto? Y nos saca adelante, con amor muchas veces, a veces no con mucho amor, ¿cierto? Siempre con amor, pero a veces con molestia, ¿cierto? Cuando el instrumento nos habla y nos dice las cosas que estamos haciendo mal. Y a nosotros a veces decimos, pero ¿por qué si yo no estoy haciendo esto? Pero el Señor conoce nuestro corazón.
El Señor sabe las cosas que estamos haciendo mal, ¿cierto? Y dice que a veces ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo. ¿Quién se goza cuando lo corrigen, mi hermano? ¿Cierto? Es como los niños, ¿cierto? Los niños cuando nosotros los corregimos a veces se enojan dependiendo, ¿cierto?, de cómo lo hacemos. A veces nos ponemos tristes cuando el Señor nos habla, ¿cierto? Y nos dice que las cosas que estamos haciendo no son buenas, que busquemos el camino, que sigamos orando, que con oración y ayuno, ¿cierto?, van a salir todas estas cosas. Y muchas veces, ¿cierto?, no se hace, ¿cierto?, lo que el Señor quiere de nosotros. Pero, y a veces no entendemos, mi hermano, no entendemos por qué pasan las cosas que nos pasan. Pero pasa el tiempo, ¿cierto? Y muchos de nosotros hemos dicho, pasa el tiempo y nos damos cuenta que, esto era lo que el Señor quería de mí, ¿cierto? Esto es lo que el Señor quiere que yo cambie, ¿cierto? Y ahí entendemos recién, con el pasar del tiempo, ¿cierto? Que entendemos, ¿cierto?, que el Señor nos ama y que si nos dijo lo que nos dijo es porque está no conforme con nuestro caminar, ¿cierto? Después nos dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Dice, levantad las manos caídas, ¿cierto? ¿Cuántas veces, cierto, mi hermano, nosotros mismos nos decaímos? Hemos escuchado muchas veces que estoy decaída, mi hermano, no sé qué me pasa, no me puedo congregar, tengo el cuerpo pesado, no tengo ganas. Y el Señor aquí nos insta, dice, levanta las manos, ¿cierto? Que entre el gozo, mi gozo que entre en tu vida. Y si estás triste, dobla tus rodillas, dice, dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, esas rodillas que no se quieren doblar, que están, cierto, que muchas veces nos sentamos a orar, Jessica, no teniendo ningún problema en nuestras piernas. No somos capaces de arrodillarnos, el Señor quiere eso de nosotros, quiere sacrificio de nosotros. Me incluyo mi hermano, y esto habla para mí también. No habla para yo, no está hablándole a ustedes precisamente, esto empieza de mí para ustedes. Y nos dice, hacer senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado, dice el Señor. El Señor quiere, ¿cierto? No quiere que nosotros estemos en tristeza, para que, dice que el cojo no se salga del camino, ¿cierto? Ese que no quiere estar en los caminos del Señor, ¿cierto? Pero tampoco significa, ¿cierto?, que vaya al mundo. Ese cojito, ¿cierto?, que está un día sí y un día no, que un día sí y un día no, ¿cierto? No se vaya al mundo, dice el Señor, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Si nosotros queremos, ¿cierto?, tener sanidad, tenemos que, ¿cierto?, pedirle al Señor, tenemos un poquito, dar sacrificio, ¿cierto? El Señor nos pide que doblemos rodillas, que no, esas rodillas no tienen que estar tiesas, dice el Señor. Por Dios, cómo nos habla el Señor, y con amor, mi hermano. Después dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, dice, nosotros tenemos que estar en paz con el resto del mundo. Qué difícil, mi hermano, cuando alguien nos hace daño, ¿cierto? El Señor dice, pero yo tengo que perdonarlo. Importante, mi hermano, que esté el gozo en su corazón y que no esté el odio en su corazón. Porque muchas veces, como decía adelante yo, nos pasaron cosas, pero yo no siento odio, a mí me da pena. Siento una profunda pena porque uno dice, como decía mi hermana Claudia, que también le pasaron muchas cosas dentro de su caminar, el odio no llegaba, ¿cierto?, a inundar nuestro corazón, sino que una profunda desilusión, una profunda pena, pero no al extremo de odiar y pedir justicia, porque sabemos que la justicia del Señor, ¿cierto?, es fuerte. La justicia del Señor es fuerte y cuando el Señor pone la mano, ¿cierto?, no hay quien la quite. Entonces nosotros tenemos que buscar la paz con nuestros semejantes, con los hermanos, ¿cierto? Mientras los hermanos quieran hacerlo, pues mi hermano, porque a veces no sacamos nada con nada contra la corriente, ¿cierto? Si el hermano no quiere nada con uno. Bueno, hay que alejarse a lo mejor un poquito de esas personas que quieren hacer daño. Pero hermano, que no llegue el odio a su corazón, que no inunde el odio a su corazón. Usted, sí, como le decía, si hay algo malo entre un hermano y usted, pero ese hermano usted ve que no hay ninguna esperanza de reconciliación, usted ya lo puso todo, ya lo hizo todo, mi hermano. Así que ahí tiene que estar usted tranquilo. Dice, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, claro, si nosotros, ¿cierto?, estamos con odio en nuestro corazón, ¿cierto?, el Señor nos agrada de esas cosas.
El Señor nos habla y nos dice, ¿cierto?, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y nos dice también que podemos perder la gracia del Señor si tenemos odio en nuestro corazón. Después nos dice, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dentro de la iglesia, ¿cierto? Hablemos de la iglesia, ¿cierto? No hablemos de afuera, del hombre de afuera. Pero cuando hay alguna persona, ¿cierto?, que llega no tiene la gracia del Señor en su corazón, a veces hay hermanos, ¿cierto?, que van, como decíamos el otro día, a colar el mosquito, que están porque no entienden lo que está sucediendo. Hay hermanos también que se saben la Biblia, la conocen de pe a pa, pero no tienen la gracia del Señor porque no están haciendo las cosas del Señor. ¿Cierto, mi hermano? Entonces, dice, no sean contaminados, no sea que haya algún fornicario, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No seas como el fornicario. Un fornicario no solamente puede ser una persona que la palabra lo dice, ¿cierto? Nosotros sabemos. Pero puede ser un fornicario una persona que estuvo dentro de los caminos del Señor y se fue al mundo. Y se fue a adorar a dioses ajenos. A dioses ajenos pueden ser el dinero, las pasiones desenfrenadas, ¿cierto? El mundo puede ser el alcohol, el cigarrillo, hay tantas cosas que al Señor no le agradan, ¿cierto? Y nosotros ya estamos fornicando, ¿cierto? Con otras cosas que al Señor no le agradan. Entonces nos vamos, ¿cierto? Al mundo, o se va al mundo la persona, ¿cierto? Que un día estuvo en los caminos del Señor y después se alejó. Para el Señor no es agradable. Si se le siente una traición, una fornicación, puede ser que el Señor lo tome así. Dice, dice, algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esaú, ¿cierto? Todos conocemos la historia, que le vendió, ¿cierto?, a su hermano la primogenitura por un plato de comida, porque él no apreció lo que tenía, porque él no amaba al Señor. Entonces para él no significaba mucho lo que tenía, esa herencia que él tenía, por ser el hijo mayor. Entonces la vendió como si cualquier cosa, sin pensar en lo que estaba haciendo mi hermano, o si pensaba, sabía, porque en su corazón no había amor, no había el amor ni el temor al Señor. Entonces él se deshizo de esa primogenitura y la desechó mi hermano. Entonces dice, el 12, porque sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Yo creo que después de todo esto, ¿por qué el Señor, dice uno, no lo perdonó? Porque el Señor perdona, ¿cierto? Y él dice que aunque la procuró con lágrimas, él lloró porque él quería volver a tener su primogenitura, pero las intenciones del corazón el Señor las conoce. Entonces ese llanto y ese arrepentimiento no era por amar al Señor, sino que a lo mejor él decía, perdió una heredad, porque él dijo, al primogénito se le daba el doble, ¿cierto?, de lo que se le daba al resto. Entonces él, seguramente, pienso yo, que él deseó volver a tener cierta su heredad para tener esas riquezas que él necesitaba, pero no temor al Señor, no por amor al Señor. Entonces sus lágrimas de cocodrilo al Señor, ¿cierto?, no se las creyó y fue desechado, ¿cierto, mi hermano? Dice, porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que habla, la cual, perdón, se me perdió, dice, porque os habéis acercado al monte que se podía palpar y aún ardía en fuego, y a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, dice, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron, dice, rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Aún una bestia que tocare el monte será apedreada o pasada por dardo, dice. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí el Señor, ¿cierto?, o el salmista, o el, perdona, se me fue la palabra,
le habla al pueblo hebreo, ¿cierto? Le habla al pueblo hebreo porque les dice, le está hablando de la ley del Señor, del Torá que tenían antes, ¿cierto? De la antigua ley. Y les dice de que ellos fueron a este monte, ¿cierto? Y vieron tantas cosas, incluso nos describe un poco, ¿cierto? Lo que pasó cuando Moisés, ¿cierto? Subió al monte, nos dice, ¿cierto? Y ellos se asustaron porque escucharon truenos, relámpagos, boche, un temblor, ¿cierto? Y ellos dijeron, por favor, que el Señor que el Dios no nos hable. Habla tú con él, le dijeron a Moisés, porque nosotros tenemos miedo, ¿cierto? Y el Señor decía, Moisés, incluso Moisés dice, estoy espantado, pero a lo mejor por la reacción del pueblo, ¿cierto? Y él sube, ¿cierto?, a traer este nuevo pacto que el Señor tenía para todo su pueblo. Entonces nos dice, perdón, hermano, voy a buscar, no, se me fue. En el 21 dice el 22, no, el 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. No, parece que sí, también se asustó con todo lo que estaba sucediendo. Truenos, relámpagos, ¿cierto? El Señor le hablaba, la tierra se movía, tiene que haber sido un espectáculo como aterrador para aquel que no conocía, ¿cierto? El 23 dice, a la congregación de los primogénitos, perdón, dice, si uno, ya, sino que el 22 dice, ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Perdón, me perdí toda. Y tan terrible era lo que sucedía, no, el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Entonces aquí también el Señor nos habló primero, ¿cierto?, del pacto antiguo, que le decía, ¿cierto?, al pueblo todo lo que estaba sucediendo. Y ahora nosotros nos habla del nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros, ¿cierto? Al venir a morir por nosotros, a ser sacrificado por nosotros. Porque en el antiguo pacto, mi hermano, había sacrificio de animales para poder perdonar pecados. Había muchas cosas que nosotros ahora no nos vemos, mi hermano. Porque, por ejemplo, ahora nosotros, el Señor, Él se sacrificó por nosotros, Él se dio su sangre por salvarnos a nosotros. Ahora no necesitamos, ¿cierto?, tener un animalito, una tórtola o cualquier tipo de animal, ¿cierto?, para poder expiar nuestros pecados. El Señor ya terminó con eso, Jesús terminó con abolió ya esa ley, ¿cierto? No más sacrificio de animales, dice. Y el Señor también nos bautiza, y con este bautizo, ¿cierto?, el Señor nos ha sacrificado, ¿cierto?, su vida para darnos una oportunidad de resurrección, de vida eterna, para todos nosotros, porque antes era solamente el pueblo de Israel. Pero ahora, ¿cierto?, estamos nosotros también, ¿cierto?, dentro de este pacto que el Señor ha hecho con sus hijos. Entonces, en el 24 nos dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre, tiene una letra muy chica mi Biblia, así que les pido perdón. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Claro, el Señor dio la vida por nosotros, ¿cierto? La sangre de Jesús, ¿cierto?, nos da vida eterna, nos da salvación y nos da una oportunidad. La sangre de Abel, ¿cierto?, era diferente porque él pedía justicia, la sangre de Abel, por haber sido muerto. Entonces lo compara esto, ¿cierto?, el Señor, el salmista, perdón, con la sangre de Cristo y la sangre de Jesús. Después nos dice, mirad y no desistéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. El Señor, ¿cierto? Todavía nosotros estamos viendo cómo el pueblo de Israel está sufriendo, hace 2000 años que está sufriendo, ¿cierto?, el acecho, el asedio de guerra, ¿cierto?, de este mundo. ¿Por qué? Porque ellos desecharon ese pacto que el Señor tenía con ellos, ¿cierto? Ellos no lo quisieron. No porque el pacto no fuera malo, sino porque el pacto, ellos no tenían, ¿cierto?, el corazón dispuesto, ¿cierto?, a seguir este pacto. Siempre seguían a dioses ajenos, seguían otras leyes, entonces nunca siguieron al Señor.
Entonces, ahora en estos tiempos también podemos ver que Israel, ¿cierto?, siempre está sufriendo con atentados, guerra, nunca ha sido un país que esté con paz, ¿cierto? Pero a nosotros el Señor nos dice, nosotros que en estos tiempos también dice que nosotros tenemos que recibir, ¿cierto?, esa amonestación que el Señor nos da, esa corrección que el Señor nos dice. Y dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Dice, así que recibiendo nosotros, las cosas movibles, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inmovibles. Bueno, el Señor aquí nos dice, ¿cierto?, de que el Señor tiene todo en su mano, mi hermano, para nosotros, ¿cierto? El Señor puede moverlo de aquí para allá lo que Él quiera, ¿cierto? En nuestro mundo, ¿cierto? En nuestra vida ha sido difícil, ¿cierto? A veces mucho el caminar de nosotros porque siempre se nos han puesto tropiezo en el camino. Pero el reino de Dios, ¿cierto?, es inconmovible, es el único inconmovible, porque el Señor puede mover la tierra, puede mover los cielos, ¿cierto? El Señor va a dar señales de eso, porque el Señor en la Biblia está escrito, ¿cierto?, sobre todo en el Apocalipsis, que el Señor va a dar señales de que las cosas que son movibles, ¿cierto?, el Señor las va, perdón, no veo nada con esta Biblia, a veces se me perdió el celular. Dice el 28, la voz del cual dice, esta frase una vez dice, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inmovibles. ¿Sí? Búscamelo tú. Sí, por favor. Dice Hechos, Hebreos, 12. 12. Está bien el 28. Entonces el Señor nos dice aquí que el Señor puede mover todo, ¿cierto? Y que nosotros, ¿dónde nos sustentamos? ¿Dónde nos cobijamos, ¿cierto? En Cristo Jesús, que es la roca que no puede ser movida, ¿cierto, mi hermano? Y nos dice después, en el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo le agradamos al Señor? Dice clarito aquí, dice con temor y reverencia. Aquí está, lo tiene mi hija, dice. Y recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿cierto? Que es el Cristo el Señor. Tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así tenemos que amar al Señor. Con temor y reverencia. Y nos dice el último, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros siempre escuchamos esa frase, porque Dios es fuego consumidor. Pero Dios, ¿cierto?, tiene misericordia en abundancia, ¿cierto? Antes de llegar a eso, el Señor nos advierte, el Señor, ¿cierto?, golpea nuestra puerta, mi hermano. No seamos desobedientes, no seamos como el pueblo de Israel, ¿cierto?, que era, fornicaba, ¿cierto?, con el mundo. No nos volvamos atrás, mi hermano, aunque venga cualquiera, ¿cierto?, a decirnos lo contrario, mi hermano, seamos fieles al Señor. Sigamos adelante, sigamos perseverando en este camino, ya sea que no se nos tropiecen, ¿cierto?, que se nos pongan muchas cosas por delante, ¿cierto? El Señor tenemos que mirar al frente y ganar esta batalla, mi hermano, y llegar a la meta hasta el final. ¿Es difícil? Sí, es difícil, mi hermano, porque una vez me preguntaron a mí si yo tenía algún enemigo, me lo preguntan desde un púlpito, delante de mucha gente. Entonces me dicen, hermana Alicia, me dicen, ¿usted tiene un enemigo? Y yo inocentemente pensé, ¿quién me odia? No creo, le dije yo. Y me dicen, a viva voz, me dice, sí, hermana, usted tiene un enemigo, me dice que es el diablo, que está acechando, ¿cierto?, a su pueblo. Entonces tenemos un enemigo, mi hermano, y es verdad, que está acechando nuestras vidas, mi hermano. Y yo aprendí desde ahí, de que cuando me pregunten si tengo enemigos, sí tengo un enemigo.
Todos tenemos un enemigo que siempre, ¿cierto?, quiere sacarnos de estos caminos, mi hermano. Y como nuestra hermana Emi también, que está sufriendo en esta hora, ¿cierto?, con este enemigo que quiere arrebatarle las bendiciones. Pero no lo va a conseguir, mi hermano. Así como el Señor me fortalece a mí, el Señor la va a fortalecer a ella y a muchos de nuestros hermanos, ¿cierto?, que están pasando por alguna pena, ya no sea que un espíritu esté molestando, sino que muchas cosas que nosotros como cristianos, ¿cierto?, nos conmueven, mi hermano, y nos hacen dolernos. Entonces sigamos adelante en esto, mi hermano, y hasta aquí es su palabra, mi hermano. Que el Señor los bendiga y entrego esta palabra con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos ponemos de pie para dar las gracias. Padre Santo, lleno de amor y de misericordia, Señor bendito Dios, doy gracias, Padre Celestial, porque su misericordia está conmigo, está con mis hermanos, Padre Eterno. Bendiga, Señor bendito Dios, Señor, esta santa reunión, bendiga a mi hermana que está, Señor, coordinando, y bendiga nuestra vida, Padre Celestial, para poder, Señor, poner por obra, Señor, la palabra que usted nos habla cada día, Padre Celestial, porque esto nos enseña, Señor, a caminar y ver que no estamos solos, Padre Celestial, y a sustentarnos en la roca que es usted, Padre Celestial. Pido su bendición, Señor, en el glorioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.